empezar. This meeting is being recorded. Entonces ya la semana pasada terminamos el primer libro de Reyes. Es interesante porque los libros como que van ordenaditos con respecto a personajes importantes de la Biblia. Entonces, el primer libro de Reyes empieza hablando, bueno, segundo libro de Samuel empieza hablando de David. Y el primer libro de Reyes empieza hablando de Salomón y termina específicamente con Elías, un profeta muy importante para el pueblo de Israel. Y creo que es un profeta que de alguna manera nos enfrenta a lo que estamos viviendo nosotros en este momento, donde hay tanta lucha en contra de la iglesia, con tanta lucha en contra de los cristianos propiamente, que uno no lo ve tan de frente con otras religiones. Entonces uno dice, bueno, ahí hay algo que hay que tomar en cuenta. Y entonces, empezar con el libro de Reyes, hablando de Salomón y terminándolo hablando de Elías, como que de alguna manera nos envuelve y nos hace entender la finalidad por lo menos del primer libro de Reyes, que nos habla de la sabiduría, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y hoy vamos a verlo puesta en práctica con respecto a Elías y lo que hizo Elías especialmente en un momento de su ministerio. Entonces el estudio se llama Elías, un hombre de un solo ánimo, hablando de que la sabiduría nos pone en un solo ánimo y entender qué significa eso de un solo ánimo, entender la sabiduría y entender lo que hizo Elías, ¿ok? Entonces, entre Salomón y Elías, ¿verdad? Que son los personajes como positivos que hay en la Biblia, se da una sucesión de eventos muy importantes hasta llegar al rey Acab. Entonces, nos cuenta un poco de la historia, pero como todo en la Biblia, no es así como muy a la ligera de lo que se está hablando, sino tiene una intencionalidad y tiene una idea de enseñarnos la historia, pero también enseñarnos la enseñanza bíblica y espiritual que va detrás de esa historia. Entonces, tenemos David, Salomón, y en ese momento, cuando Salomón empieza a perderse y empieza a meter otros dioses y otros altares y un montón de cosas, que es lo que veíamos la semana pasada, de hasta dónde llega la sabiduría cuando una persona que se suponía que era muy sabia como Salomón empieza a tener problemas de idolatría y empieza a tener problemas de meter otros dioses. Dios se enoja y le dice, voy a dividir el reino. 10 por un lado y 2 por el otro. Y hasta el momento de Jesús, ahora vamos a ver un poquito sobre eso, cómo esa división del reino se mantuvo durante todo el tiempo. Entonces, se divide el reino y entonces por el lado de Judá, ¿verdad? Que se quedan Judá y Benjamín como dos tribus, queda Roboam, que es el hijo de Salomón, después Abiam, que reina durante 3 años, y Asa, que reina durante 41 años. Por otro lado, cuando se divide el reino, Jeroboam empieza a reinar y después llega Nadab, 2 años, Basa, que reina 24 años, y de alguna manera hay como un encontronazo entre Asa y Basa, ¿verdad? Y después Elá, que 2 años, Simri, que reina durante 7 días, o sea, y esos 7 días, y le sirvió para estar ahí en la Biblia. Omri, y después Acab. Entonces, la Biblia empieza a contar rápidamente en ese pequeño, en ese capítulo, empieza a contar una historia que dura 50 años. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hablamos la semana pasada. Cómo tan rápidamente cuenta la historia y qué tan pequeños somos nosotros en una historia tan grande que está contando en el libro de Reyes. Y cuando llega a Acab, se queda en Acab y empieza a contar un montón de historias sobre Acab. Entonces uno dice, bueno, ahí hay algo importante que hay que aprender y hay algo importante que Dios quiere revelarnos a nosotros al día de hoy.
Y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. ¿Quién era Acab y qué es lo que estaba pasando? Y pasa mucho de lo que se sucedía en el tiempo de los jueces. El pueblo de Israel empieza a perder con otros dioses y Dios levanta, como siempre, una persona que de alguna manera cuida el pueblo, lleva al pueblo otra vez a buscar a un solo Dios y lo encamina en la historia. Entonces levanta a un profeta que es Elías, ¿verdad? Y Elías es el que vuelve a tener un poco de control sobre el pueblo de Israel en Acab, ¿verdad? En el reinado de Acab, que es en las tierras del norte. Y es uno de los profetas más valientes y tenaces. No, esa palabra me pareció muy apropiada para hablar de Elías, porque era enfrentarse contra un poderío político y militar que estaban a favor de Baal y levantarse como un solo profeta. Definitivamente es uno de los profetas más valientes que ha existido. Entonces, ahí, Teito, si quieres leernos ahí Primera de Reyes 17, el 1 al 4. Voy. Primera de Reyes 17, 1 al 4. Ahora bien, Elías, quien era de Tixbe, en Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo le dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces se levanta Elías con un poderío que respaldado por Dios, y entonces él dice, vea, acá no va a llover hasta que yo diga que llueva, y va y se esconde. Y acá empieza a buscarlo por todo el reino, tratando de obligarlo a que cayera la lluvia. Y durante 7 años, nada que hubo lluvia, y Elías estuvo bien escondido ahí, y Dios protegiéndolo, que es lo interesante de la historia de Elías. Elías hacía cosas extraordinarias, enfrentamientos de frente contra la parte, contra la idolatría, contra un gobierno político y militar contrario a sus creencias, pero Dios respaldaba todas las cosas que decía Elías y también lo dirigía y lo guiaba, que es de las partes más importantes de ver cómo, y es interesante porque los pasajes no dicen que Dios le dijo a Elías que haga tal y tal cosa, ¿verdad? Este, simplemente Dios respaldaba lo que Elías hacía. Entonces, Elías decía, bueno, va a pasar tal cosa, y hasta que yo diga, va a dejar de pasar. Y se iba y se escondía, y después volvía y venía y cae la lluvia, por ejemplo, después en este pasaje de Elías. Eh, un respaldo de Dios hacia las cosas, hacia las guerras de frente que Elías tomaba, ¿verdad? Y lo interesante de Elías, y para orientarlo con respecto al mensaje de este libro de Primera de Reyes, es que Elías cumple lo que estuvimos viendo la semana pasada sobre la sabiduría. Don Álvaro, si quieren leer ahí Santiago 1.5, que fue uno de los pasajes que leímos la semana pasada. Está bien. Santiago 1 al 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es lo que vimos la semana pasada, que es como la definición de sabiduría.
La sabiduría va a estar acompañada de fe y de obediencia. Y vemos cómo Elías está acompañado, perdón, con esa fe y esa obediencia que Dios respalda, y por eso es que Elías es un hombre de un solo ánimo. ¿Por qué? Porque él camina, dice un montón de barbaridades y se mantiene firme en esa fe y en esa obediencia. Y es interesante porque durante todos los pasajes vamos a ver cómo Elías tiene victorias impresionantes en contra de los Baales y en contra de todo ese poderío militar y político, pero también tiene un corazón muy preocupado y pasa escondiéndose y pasa, bueno, aquí Dios lo mandó a esconderse en el arroyo de Quiret, pero después de otra de las grandes victorias llega y se esconde en una cueva porque le tiene miedo a todo ese poderío económico, perdón, este poderío político que estaba en ese momento con el rey Acab. Pero entonces no era un hombre que era valiente por naturaleza, casi que simplemente caminaba en fe, en obediencia y hacía todas las cosas que Dios lo ponía a hacer, y de alguna manera sufría también las consecuencias de esa guerra espiritual que estaba presente en ese momento. ¿Okay? Vamos a ver un pasaje que está en Reyes 18, del 20 al 46. Me encantó verlo aquí en el video porque a veces cuando uno no lo lee, no ve la magnitud de lo que hizo Dios en este pasaje. Entonces, el video tiene 6 minutos, pero pongan atención, va a estar bien bonito. ¿Hasta cuándo seguirán indefinidos entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Si es Baal, Es que está silenciado vos. Si te silencias, el video no se va a ver. No, es que no no había puesto compartir el video, compartir el sonido. Vamos a ver ahora sí. ¿hasta cuándo seguirán indefinidos entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Si es Baal, síganlo. Yo soy el único profeta del Señor. Los profetas de Baal son 450. Pero hoy, todos serán testigos de que solo hay un Dios único, el Señor de los ejércitos de Israel. No es verdad. Baal y Asherá son tan o más poderosos que ese Dios sin rostro. Entonces pruébenlo. ¡Pruébenlo! Yo, en el nombre del Señor, los desafío a eso. Sea cual sea el desafío, nosotros lo aceptamos. Baal y Asherá son fuertes y no le temen a un Dios invisible. Traigan 2 becerros. Elijan para ustedes uno de ellos. Divídanlo en pedazos. Pónganlo sobre la leña, pero no le prendan fuego. ¿Y el otro becerro? Yo prepararé al otro becerro. Lo pondré sobre la leña y no le prenderé fuego. ¿Y cuál es el desafío en eso? Cuando los 2 becerros estén sobre la leña, ustedes invoquen a Baal y a Asherá, y yo invocaré el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios que responda lanzando fuego sobre la leña. ¡Ese será Dios! Aceptamos el desafío. ¡Respóndenos, Baal! ¡Respóndenos, Baal! ¡Más alto! ¡Respóndenos, Baal! ¡Más alto! ¡Tal vez no esté escuchando! Respóndenos, gran Baal. Te lo imploramos, Señor. ¡Más alto! ¡Más! Baal. ¡Más!
¡Clamen más alto! ¿Él es un dios? Puede ser que Baal esté ocupado, o puede estar viajando, ¿no? ¡Ja! ¡Ya sé! Debe estar durmiendo. ¡Griten para que despierte! ¡Respóndenos, gran Baal! ¡Escúchanos! ¡Prueba tu poder, Baal! Presten atención. Acérquense más. ¿Están viendo ese altar? Voy a restaurarlo para ustedes. Así como las 12 tribus de Israel, 12 piedras servirán de cimientos y altar para el sacrificio del Señor. Necesito 4 cántaros llenos de agua para derramarla sobre el altar y sobre la leña. Ahora hagan eso de nuevo. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, manifiéstate hoy, porque tú eres el Dios de Israel y yo soy tu siervo, y que conforme a tus palabras hice todas estas cosas. Responde, Señor, responde, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que así hagas que vuelquen su corazón hacia ti. El Señor probó su poder ante falsos dioses. Ahora acaben con los profetas de Baal. ¡Que no huya ninguno! Bajemos hasta el río Quizón. A veces estos videos nos ayudan a entender un poco más el pasaje. Y ahora que estuvimos leyendo ese pasaje, y tal vez lo pasa uno por alto, lo impresionante que es lo que Elías le pide a Dios. Y de alguna manera que Elías se junta con Dios, y no es que, o no se ve en la Biblia, que Dios le dijo, ok, Elías, haga esto, esto y esto para probar mi poderío. Elías parece ser como que le va saliendo así como esas ocurrencias, y tiene esta gran victoria Elías, que lo ubica él, bueno, primero que nada ubica a Dios en su lugar de importancia, y lo ubica a él
como una persona que era el profeta del Dios verdadero. Matan ese montón de profetas, pero lo interesante después de este pasaje es que después de esta gran victoria que tiene Elías, va y se esconde en una cueva. Y durante varios años queda metido en esa cueva, huyendo de los profetas que quedaron ahí y de Acab y de Jezabel. ¿Qué pasa aquí exactamente después de este pasaje, ¿verdad? En Primera Reyes 19. Halder, no sé si estás por ahí para leernos ahí Primera Reyes 19 del 1 al 5. ¿No estás por ahí, Halder? Ok. Aníbal, ¿cómo estás? No sé si puedes leer ahí. Hola, buenas noches, sí. Claro. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces, después de esa gran victoria, y por eso quería ponerlos en video, después de esa gran victoria que tuvo Elías con los profetas, y de que Dios muestra que Él es el Dios verdadero, llega Elías y se enfrenta contra Jezabel, ¿verdad? Y ahora ya no son los profetas los que están amenazando a Elías. Él había matado ya a ese montón de profetas, sino es Jezabel propiamente que ya le manda una amenaza de muerte a Elías. Imagínense ustedes, después de ver cómo Dios levantó fuego del cielo y de la nada y levantó ese holocausto y todos cayeron ahí, impresionante, después de esa muestra del poderío del Dios verdadero, ¿por qué es que Elías tiene tanto susto, tanto miedo y va y se esconde en esta cueva, en Beerseba, al punto que después de que sale Elías de esta cueva, ya Dios dice, vamos a buscarle un sucesor a Elías, porque Elías ya no me sirve a mí como profeta, ¿verdad? Y busca el sucesor y encuentra a Eliseo, ¿verdad? Se ve ahora en los últimos capítulos que estábamos leyendo, encuentra a Eliseo y en Segunda Reyes empieza a hablar sobre ya el tiempo que estuvo Eliseo como profeta, ¿verdad? Entonces, Elías se levanta como un profeta sabio, como una persona sabia de un solo sentir, respaldado por parte de Dios, pero su carácter no es de una persona valiente, no era de una persona que se tiraba ahí encima de todo el mundo y en contra de lo que él creía que era negativo, sino él es obediente a Dios, pero por detrás está diciendo qué susto, qué miedo, qué vergüenza, y va y se esconde en estas cuevas. ¿Por qué es que es tan importante esta historia? ¿Y qué es lo que podemos traernos nosotros a nuestra vida en este momento? El espíritu de Jezabel es un espíritu que estaba personificado en esa mujer, ¿verdad? Que es la esposa de Acab, pero que de alguna manera viene a nuestro tiempo y está de alguna manera afectando y atacando nuestra iglesia. Inclusive Jesús nombra este espíritu en Apocalipsis 2:20 al 22.
Recuerden que Apocalipsis empieza con una serie de cartas que Jesús le escribe a diferentes iglesias. Esta es la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso y empieza a comentar sobre lo que está pasando ahí en Éfeso. Entonces, Kenita, si quieres leernos ahí Apocalipsis 2 del 20 al 22, por favor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sagradas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, Jezabel es ese espíritu, ¿verdad? Encarnado siempre en una mujer que empieza a tergiversar todo el mensaje de Dios, ¿verdad? Tanto en el tiempo de Elías como profeta, como en el tiempo de Jesús, que la nombra igual a esta mujer, porque se habla que no es esta persona específicamente, sino es un espíritu que afecta nuestras iglesias y el liderazgo de nuestras iglesias. Entonces hay que tomarlo en cuenta y no es que solo afecta la iglesia como organización, sino también afecta el liderazgo a nivel general de toda organización. Entonces yo creo que ahí es importante entenderlo y ver cómo nosotros tenemos que tener ese espíritu de Elías para salir adelante ante esa crítica y ante esa amenaza. ¿Okay? Jezabel significa sin cohabitación. ¿Qué quiere decir? Que empieza a trabajar en conjunto con otros espíritus y se desplaza de un sitio a otro y de una generación a otro, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hablamos de que es una persona, sino es algo que estaba en esa persona y que en las otras generaciones llega y hasta nuestro tiempo llega ese espíritu de Jezabel. Entonces, para detectar estas características de estas personas hay que tener, y vamos a ver 8 puntos importantes que son esas cosas que caracterizan y cómo atacan estas personas y cómo el liderazgo está en estas personas. Obviamente, no es la persona en sí, sino es las características de esa persona y cómo esa persona está trabajando en contra del liderazgo. Entonces, la primera característica es que utilizan la profecía como manipulación y no solo la profecía, sino también las cosas espirituales. Entonces, por ejemplo, veíamos en las historias con Acab que empiezan a meter otros dioses, otros altares, pero siempre enfocado con una manipulación y cosas que se parecen a las cosas de Dios, pero utilizadas siempre del lado negativo. Por ejemplo, ahí en Éfeso está hablando de fornicación, de manipulación en el sentido sexual. Igual la reina, bueno, Jezabel, cuando estaba casada con Acab, igual usaba ese mismo proceso de manipulación por medio de las cosas de Dios. Entonces, se muestra como alguien muy de Dios, pero empieza a trabajar con respecto a la manipulación. Y aquí una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Dios es un Dios de libertad. Y el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Cualquier cosa que uno haga por manipulación, viene con el sello de Jezabel. Y cualquier cosa que uno tenga que hacer por manipulación, viene con ese espíritu maligno. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Igual, hay que tener disciplinas espirituales y hay que hacer cosas no porque uno quiera hacerlas, sino porque uno sabe que son beneficiosas para su vida. Pero si atrás viene un espíritu de manipulación, como si usted no hace eso, Dios se va a enojar. Si usted no hace eso, Dios lo va a castigar. Si usted no hace tal cosa, Dios va a estar en contra de usted o no va a recibir bendición. Todo ese tipo de manipulaciones vienen con el espíritu de Jezabel sellado. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando algún líder le dice a usted unas cosas de esas o cuando usted siente ese sentimiento. Es que tengo que leer la lectura bíblica porque si no Esteban se va a enojar conmigo.
¿qué me voy a estar yo enojando con ustedes si ustedes no leen la versículo? Igual estoy atrasadísimo y tengo que ponerme a leerlas. Si ven en el chat, Esteban no ha escrito hace algunos días. Pero uno lo hace porque uno quiere el crecimiento y uno quiere estudiar la palabra y leer los versículos, no porque Dios se va a enojar conmigo, porque Dios me va a castigar. Ese tipo de manipulación es las que tienen ese espíritu de Jezabel. Otro es que quieren tener el poder de la iglesia. Entonces siempre van a andar buscando lugares de liderazgo. El liderazgo es algo natural que surge y que Dios de alguna manera pone. Pero mucha gente anda detrás del liderazgo para buscar esa manipulación. Y ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas y ese tipo de características en esas personas que buscan estar en lugares de liderazgo, que buscan la vanagloria, que buscan llegar a esos puestos, pero siempre van con el espíritu de estropear la obra de Dios. Es una persona que uno dice, ¿por qué está trabajando en la iglesia si es de las cosas más negativas, verdad? Dice mi mamá que se levantan y no vuelven en sí, sino vuelven en no. Todo es no, todo está en negativo, esto va a salir mal, y de alguna manera estropean la obra de Dios. Y con respecto a la palabra de Dios, dice en 2 Corintios 12:10, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La persona que se muestra muy fuerte, que se muestra como que debería estar en ese lugar de eminencia o de liderazgo, no está de acuerdo al Espíritu de Dios. Uno cuando está en ese lugar de liderazgo es porque Dios lo puso ahí, no porque uno se quiso poner ahí, porque uno tiene todas las características para estar ahí metido. No, al final de cuentas, el que hace la obra es el Espíritu Santo y el que lo respalda a uno es el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. El tercer punto, y tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, busca influenciar a los demás. Este tipo de personas trabajan así como por debajo, empiezan a hablar con gente, empiezan a manipular a las personas y lo que buscan es que las demás personas piensen igual que usted o igual que uno en ese espíritu de Jezabel y de alguna manera los alejan del plan de Dios. Entonces es una influencia negativa que busca estropear la obra de Dios. Y no solo uno, sino empiezan a hacer grupitos y empiezan a hacer un montón de personas más que están ahí buscando esos lugares de liderazgo, pero para estropear la obra de Dios. ¿Okay? Aparentan tener dones espirituales. Entonces son personas que muy fácilmente dicen, Dios me dijo, Dios hizo, por medio de Dios logré tal cosa, pero al final de cuentas no es cierto, sino usan ese tipo de muletillas para manipular lo que la gente está pensando y lo que la gente está diciendo. Entonces, por ejemplo, dicen, Dios me dijo que tengo que quitarlo usted de líder y me tengo que poner yo de líder. Entonces uno dice, ¿en qué momento Dios dijo ese tipo de cosas? Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguna persona le dice a usted, Dios me dijo, o cuando una persona dice, es que siento de parte del Señor tal cosa, póngalo en la balanza, estudien lo que dice la palabra de Dios para no caer en esas manipulaciones de ese tipo de personas. Y con respecto a eso, 1 Juan 4, 1 al 13 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocerás el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Aquí muy claramente lo que dice, todo lo que está en la Biblia, el Espíritu de Dios no va a ser contrario a eso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el Dios me dijo y con el yo siento de parte del Señor, porque no todo viene de Dios, sino también hay mucha gente metida dentro de los grupos de liderazgo, metido dentro de la iglesia, queriendo estropear la obra de Dios por medio de este espíritu de Jezabel que llega hasta nuestro tiempo. Muestran esa falsa humildad, y con este concepto de falsa humildad hay que estar muy, muy claros. Como cristianos tenemos que ser humildes, eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Somos humildes, como Jesucristo fue humilde, pero hay un espíritu de falsa humildad que
que es como de la boca para afuera, pero al final de cuentas lo que andan buscando es esa vanidad o que la gente los exalte. Y con este tipo de personas hay que tener cuidado. No es solo lo que dicen, sino cómo actúan y qué es lo que hacen para entender dónde está la humildad y dónde está la falsa humildad, para no caer en ese mismo jueguito. Aquí Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que está hablando aquí, la palabra de Dios, es juntarse junto con el Espíritu Santo y caminar y trabajar juntos con ese Espíritu Santo. No buscando las cosas de uno, sino buscando las cosas de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa clave. ¿Qué personas buscan la obra de Dios y qué personas andan buscando un puesto, un lugar de liderazgo o hacer algún proyecto personal y no hacer el proyecto que Dios ha pedido para la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí ese concepto de falsa humildad hay que estar muy pendientes. No hay presencia del Espíritu Santo. Aquí eso es un tema importante, tanto para nosotros en nuestra vida, y igual para ver qué es lo que hay espiritualmente en los otros, ¿verdad? El espíritu de Jezabel obviamente no trabaja junto con el Espíritu Santo. Son contrarios al Espíritu Santo. Entonces, por eso uno tiene que buscar, el Espíritu Santo para caminar con el Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque el espíritu de Jezabel no actúa con respecto al Espíritu Santo. Dice que actúa con respecto a cómo hace las cosas de Dios y se dice de dones espirituales, pero no tanto de lo que es propiamente el Espíritu Santo. Entonces aquí, cuando las cosas no fluyen por medio del Espíritu Santo, ahí uno se da cuenta que las cosas no fluyen de parte de Dios. Recuerden que Jesucristo subió al cielo y nos dejó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía, nos dirige a nosotros, pero también muestra y saca a la luz las cosas que no son de Dios. Son falsos maestros, y aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque agarran la palabra de Dios, tergiversan, confunden a las demás personas con las enseñanzas que se supone que son de Dios. Y aquí nosotros tenemos que tener nuestra cuota de responsabilidad. Y yo les he dicho a ustedes siempre, cada cosa que ustedes oyen en la iglesia, cada cosa que ustedes ven en un estudio bíblico, inclusive cada cosa que les digo yo, váyanse a la Biblia, búsquenlo y compárenlo con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Porque cualquier cosa, uno se puede equivocar o uno puede malentender una enseñanza bíblica, y ustedes tienen la responsabilidad de buscar a ver si lo que le están enseñando es la palabra de Dios o es algo que se fumó el que quiso enseñar. Entonces ahí es una cuota de responsabilidad que tenemos nosotros para no dejarnos influir por esos falsos maestros que tienen ese espíritu de Jezabel y que al final de cuentas van a tergiversar y transformar lo que la palabra de Dios dice. Y ejemplos de esto tenemos muchísimos, de muchas iglesias que caen porque tenían un falso profeta, porque caen porque todas sus enseñanzas no estaban basadas en lo que es la palabra de Dios, sino basadas en lo que yo pienso, en la filosofía nueva, en las nuevas creencias, en una sociedad. Y entonces por eso, cuando a mí me pasa, cuando yo estoy viendo alguna prédica de alguien que predica muy bonito, algo así, y empiezan a decir la prédica y uno dice, aquí lleva 30 minutos y no va ni un solo versículo bíblico, ya empiezo a dudar yo si es de parte de Dios o es de parte de una enseñanza que esta persona acaba de recibir. Ahí uno tiene que sopesar. Si no hay versículos bíblicos que respalden lo que usted está diciendo, mejor tenga cuidado lo que está diciendo todo eso, ¿verdad? ¿Y cómo eso? Entonces aquí está el versículo bíblico para respaldar lo que estoy diciendo. Dice 2 de Pedro 2, 18 al 19. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen por las pasiones sensuales de la carne a los que apenas escaparon de los que viven en error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Igual, nosotros tenemos que separar y entender
qué cosas son de la carne y qué cosas son del espíritu. Y las personas que predican o que hablan un mensaje con respecto a la carne, son mensajes de carne, son mensajes de la humanidad, de las nuevas tendencias, de una sociedad moderna, pero no son los mensajes que nos nutren nuestro espíritu y que nos hacen crecer en nuestro espíritu. Esas personas que hablan de la carne van a enseñarnos sobre la carne. Y las personas que hablan de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, son esos verdaderos maestros que nos ayudan y nos guían a esclarecer la palabra de Dios. Y como último, este punto para ver esas personas que tienen ese espíritu de Jezabel, se exaltan a sí mismos. Eso es típico de una persona de Jezabel. Lo que busca es el liderazgo propio y lo que busca es el liderazgo personal. No es la obra de Dios, no es bendecir a las personas, sino es que yo y yo, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas líderes, que son líderes como solitos, ahí ellos en el lugar de liderazgo. ¿Por qué? Porque lo que buscan es exaltarse a ellos mismos y el reconocimiento de las demás personas. Aquí son 8 puntos generales para entender ese espíritu de Jezabel. Que ese espíritu de Jezabel hay que tenerle mucho cuidado porque es específico y se mete dentro de las organizaciones espirituales, dentro de las organizaciones religiosas, dentro de las iglesias, dentro de los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque lo que buscan es pasearse en la obra de Dios. Pero nosotros tenemos que estar del otro lado, más bien con un espíritu de Elías, ¿verdad? Y empezar a caminar con respecto a las enseñanzas y a la forma que Elías hizo las cosas. Entonces, como conclusión, les pongo que el espíritu de Jezabel es un espíritu inmundo que está detrás de la corrupción del trono de Acab. Ella quería llegar a casarse con Acab para confundir al pueblo de Israel. Ella, Jezabel, no era el pueblo de Israel. Se casa con Acab porque quería confundir a esas 10 tribus de Israel que estaban con Acab, ¿verdad? Y traerle esos falsos dioses y Baal, siempre enfocados en la parte del poderío y la sexualidad juntas en Jezabel. Por eso ese espíritu de Jezabel generalmente está materializado en mujeres, ¿verdad? Porque siempre tienen esa parte sexual que hay que tener cuidado. Entonces, ante esta amenaza espiritual, Dios levantó a Elías y a los Elías de estas épocas y en estos tiempos modernos. Desafía a Acab, extermina a los profetas de Baal, como lo hizo en el Monte Carmelo, que fue el video que vimos, pero junto con esos profetas de Baal, Satanás está actuando y tenemos que tener la mente muy fría para entender esas amenazas y para levantarnos con esa voz profética como lo hizo Elías ante Acab y ante Jezabel. En la actualidad estamos viendo también una apostasía, donde el espíritu de Jezabel se encuentra entre los hijos de Dios, las iglesias, líderes, entre otros. Ante esto, Dios ha levantado a su pueblo y está peleando la buena batalla. Esta nueva generación llevará el espíritu de Elías y será ungida para que se revele el poder profético, haciendo milagros y señales que den cuenta de la majestuosidad de nuestro Señor. Así que nosotros como creyentes fieles a Dios debemos estar fortalecidos en la fe para protegernos de cualquier espíritu seductor que venga a confundirnos y a desviarnos de los planes de Cristo. Igual cuando uno ve esos espíritus que se levantan, uno tiene que tener la mente muy clara y levantarse como ese Elías que agarró y mató a esos 450 profetas de Baal. Me gustó mucho ese pasaje y es uno de mis pasajes favoritos cuando Elías, Dios le dice, voy a pasar por ahí y empiezan a suceder un montón de cosas del momento, que tormentas, que truenos, que fuego, y Dios dice, pero ahí no estaba Dios. Me encantó en 1 Reyes 19:12 que dice, en un silbo apacible y delicado, ahí está Dios. Y por eso nosotros tenemos que tener los ojos muy bien abiertos para buscar la enseñanza verdadera, para buscar al Dios verdadero y encontrarlo en ese silbo apacible
y delicado que Dios nos deja a nosotros. Esto es lo que tengo para ustedes esta semana. Es un tema que generalmente no tocamos en este estudio bíblico, pero sí fue un tema que Dios me dijo que habláramos, y terminando este primer libro de Reyes, terminando con la historia de Acab y centrarnos en todo el concepto de la sabiduría que inició con Salomón, pero también termina con Elías, importante para hacer un cierre en lo que estábamos viendo esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hoy hablé mucho. Una pregunta, Elías es el que aparece en uno de los pasajes que dice, vi a Dios, o sea, estaba Elías, es él, ¿verdad? Es ese Elías. Sí, cuando en el monte de la transfiguración. Ajá, exacto. Que Exactamente, decían, sí. vimos, y estaba Elías, es este Elías, ¿verdad? Sí, eso vamos Ok. a ver un poquito la próxima semana, porque la próxima semana vamos a ver el manto de Elías. Resulta que Elías lo acompañan un montón de milagros y señales, y cuando Dios le dice, ok, ya usted no me sirve, voy a buscar a Eliseo. Y entonces lo encuentra ahí con los bueyes, y entonces le entrega el manto de Elías a Eliseo. Y lo anda persiguiendo por todo el desierto, porque Eliseo sabía que Elías se iba a ir. Elías no muere. Es uno de los pocos personajes de la Biblia que no muere, sino es levantado Se lo lleva, ¿verdad? en un torbellino, y Ajá. entonces no muere, es levantado, es ascendido al cielo. Entonces, el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús estaba esperando que el espíritu de Elías volviera aquí a la tierra, y esperaban que el tornado lo volviera y lo trajera. Lo devolviera. Ajá, okay, Entonces, okay. por eso, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Una gente dice, usted es Elías. ¿Por qué? Porque Elías no muere, el cuerpo de Elías nunca llegó aquí a la tierra muerto, ¿verdad? Sino fue levantado en el cielo. Entonces, por eso en el monte de la transfiguración está Elías, Moisés y Jesús. Y él también es uno de los que parte el agua a la mitad para pasar. Okay. Con el manto. Tira el manto y se parte las aguas. Por Okay. eso el manto de Elías, después él le pasa a Eliseo el manto, y de alguna manera le pasa el liderazgo que tenía Elías y todo el poderío que tenía Elías para pelear contra Baal. No, si Teito está en todas, ¿ah? Muy bueno. ¿Algo más? Estamos entonces.